Que Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí en casa de Emi, rodeado de cada uno de ustedes. Es una bendición. De verdad que nos sentimos muy honrados. Carlos, gusto verte. Igual algunos pastores aquí. Es una bendición tenerles aquí a cada uno de ustedes y poderles tener aquí en Casa de Misericordia y poder compartir este primer Congreso de Hombría Verdadera del 2014. Es un gusto de verdad de estar con ustedes y poder hacerlo. Quiero decirle que Dios tiene cosas extraordinarias en este momento para usted. Así es que abra su espíritu para que deje que el Espíritu de Dios baje aquellas cosas que van a traer impacto en su corazón y en su vida. Y vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Está bien? Acompáñenme, por favor, al segundo libro de Reyes, al capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Hoy quiero compartir una historia y dejar un pensamiento en su mente y en su corazón. Cuando yo leí esta historia y desde lo que le quiero compartir hoy, me surgieron muchas preguntas y muchos conflictos que estamos viviendo hoy como hombres, y buscando la guianza del Señor, espero que podamos dar unas respuestas a las preguntas que vamos a hacer. Amén. ¿Ya está ahí? Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Veamos el verso, nada más veamos el verso 1. Dice: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y han venido los acreedores para tomarse a 2 de mis hijos por siervos. La primera pregunta que me surgió al leer esto, no sé si tenemos conflicto, cambiamos de micrófono, ¿está bien? Ok, ¿ya? Le decía que la primera pregunta que me surgió: ¿hombres temerosos de Dios en bancarrota? Porque dice la historia, una mujer que era esposa de un profeta. ¿Qué conflicto tenemos aquí? Porque suena así como que está viciado. No sé si podemos arreglarlo. ¿Está aquí? ¿Está allá? ¿Dónde está? Le decía, la primera pregunta que me surgió es: ¿hombres temerosos de Dios en bancarrota? Porque dice la palabra del Señor que la mujer va a Eliseo y le dice, uno de los hijos de los profetas, es decir, le dice: tu siervo, mi marido, es decir, que Eliseo conocía al hombre que había muerto. ¿Está ahí? Eliseo conocía al hombre que había muerto, y la mujer va a Eliseo y le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, pero aunque era temeroso de Dios, me dejó en ruina, me dejó en bancarrota, no tengo un peso, no hay dinero, no hay provisión en casa, no hay nada. Y ahora viene, no solamente no tengo provisión, sino van a venir los acreedores a los que les debía mi esposo, y van a venir por mis hijos, porque era lícito que la ley decía que podían tomar a sus hijos como esclavos para pagar la deuda. Y entonces, cuando yo estaba leyendo esta parte de la escritura, entonces mi espíritu empezó a meditar cómo es posible. Y podemos tener muchos argumentos y podemos sacar muchas conclusiones, pero la primera pregunta que yo me hice: ¿cómo puede estar un hombre temeroso de Dios estar en bancarrota? ¿Por qué un hombre que ama a Dios es capaz de dejar a su esposa, a su familia en ruina? Y entonces eso sacudió mi mente, mi corazón y mi espíritu, y empecé a hacerle varias preguntas al Señor. Y entonces lo primero que me dijo el Señor es: si el fundamento está equivocado, todo el edificio está chueco. Si el fundamento está equivocado, todo el edificio está chueco. Y entonces yo le dije: Señor, bueno, aclárame qué significa eso.
Y entonces me dijo, mira, Ulises, cada hombre vive al nivel que ve. Este hombre, temeroso de Dios, estaba metido en un esquema, por así decirlo, religioso. Pero eso no le sirvió para satisfacer sus necesidades. Cumplía con lo que la norma, la liturgia estaba ahí, pero no alcanzó a transmitir o a dejar un buen legado para su familia. Y entonces yo le empecé a preguntar al Señor, y el Señor me dijo, bueno, muchos hombres han sido destruidos porque no ven su gran potencial, porque son dominados por sus apetitos o por sus hábitos. Entonces, si el fundamento está chueco, toda la estructura, todo lo que está equivocado. Y entonces yo le empezaba a meditar en esto y estaba preguntándole al Señor. Y dice, y el Señor me decía, muchos de los hábitos que nosotros tenemos como hombres limitan nuestro gran potencial. Mira, decía hace un momento Adrián, y yo lo creo, Dios nos dio un diseño y nos dio un propósito. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, Dios nos da un diseño, nuestro diseño. Somos imagen y semejanza de Dios. Propósito, Dios nos ha puesto en esta tierra para señorear, para sojuzgar y para dominar. ¿Qué significa eso? El Dios invisible se hace visible a través de nosotros, los hombres o su iglesia, ¿verdad? En esta tierra para traer lo invisible a lo visible. Se lo repito, el Dios invisible se hace visible a través de nosotros, su iglesia, para traer lo invisible a lo visible, porque lo invisible es más real que lo visible. Porque antes de que existiera esta tierra existía el cielo. Entonces lo sobrenatural es más real que lo natural. El asunto es que nosotros vivimos de una manera a la inversa, porque cada uno vive al nivel que ve. Nosotros estamos metidos en un esquema, en un diseño a veces muy acoplados o ¿cómo decirlo? Acondicionados al esquema, al estereotipo del mundo. Pero Dios dice, no, tú estás en esta tierra para traer lo que no se ve y hacerlo visible a través de tu vida. Y entonces cuando el Señor habló a mi corazón de esa manera, dije, pero ¿cómo es posible que entonces tengamos este tipo de situaciones? Un hombre temeroso de Dios en bancarrota. Hombres que aman a Dios, hombres que dan su vida, hombres que están buscando al Señor genuinamente, hombres que están buscando a Dios con un corazón íntegro, pero siempre tenemos problemas financieros. Siempre tenemos circunstancias que nos están limitando y nos están deteniendo. Entonces no estamos cumpliendo el diseño. No estamos cumpliendo el propósito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el fundamento no está bien. Algo que pensamos que es correcto, no es correcto. Y entonces hay que cambiar y poner un nuevo fundamento para poner un edificio fuerte y firme, de tal manera que cuando venga cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier aflicción, cualquier angustia, nosotros mostremos o modelemos el diseño y el propósito que nos fue dado. Antes de que nosotros pisáramos este planeta, Dios nos dijo, tú vas a llegar a este planeta llamado Tierra, ¿para qué? Para mostrar mi imagen invisible, visible a través de tu vida, y para traer lo invisible a lo visible, para gobernar, para sojuzgar, para señorear. Ese es nuestro diseño, ese es nuestro propósito, pero vivimos a la inversa. Vivimos señoreados, vivimos sojuzgados, vivimos dominados. Vivimos sojuzgados, vivimos dominados por hábitos, por apetitos, por situaciones que no podemos vencer. Y vivimos sojuzgados, algo nos está dominando. En lugar de dominar, somos dominados. En lugar de legislar, en lugar de mostrar la victoria de Cristo, estamos dando un mal ejemplo. ¿Y a quién damos un mal ejemplo? A los que vienen detrás, a los que están detrás. Por eso el hombre necesita hacer un ajuste diariamente, porque ha sido diseñado en su corazón para
tener cosas extraordinarias, pero tiene que analizar los motivos de su corazón. Mira, para mí es algo, ¿cómo puedo decirlo? Estaba yo leyendo la palabra del Señor, y entonces cuando yo veo al pueblo de Israel y a Moisés, son dos perspectivas y dos motivos bien diferentes. Mira, es una actitud del corazón. Por eso te digo que si el fundamento está equivocado, todo el edificio está equivocado. Entonces tenemos que afirmar el fundamento en lo profundo de nuestro corazón y poner un buen fundamento para que toda la estructura crezca. Mira, Dios le habla a Moisés y le dice: quiero que vayas a sacar a mi pueblo de Egipto. Moisés obedece, ¿verdad? Y trae al pueblo. Y entonces, fíjate bien, son dos aspectos diferentes o dos actitudes diferentes. El pueblo sale de Egipto y es liberado del pecado, de la opresión, de la tiranía. El pueblo tiene las marcas en su espalda. El pueblo tiene la opresión, familias pobres, siendo oprimidos, lastimados y lacerados. Moisés, todo lo contrario. Moisés vivió en la comodidad del palacio. Le servían y le daban todo. Pero cuando salen de Egipto, que Egipto representa el mundo de pecado, vaya conmigo, y son liberados y los llevan a un mundo donde están en libertad y van a poder desarrollar una nueva nación y van a poder hacer un nuevo pueblo donde Dios les va a bendecir. Pero en el desierto vienen circunstancias y problemas. Y qué chistoso que Moisés, que vivió cómodamente, él no se queja, se queja el pueblo. El que se debió haber quejado era Moisés. Moisés vivió en el palacio, Moisés disfrutó de los manjares, Moisés vivió tranquilamente de toda la comodidad, y en el desierto tenían incomodidad. El pueblo vivió en opresión, el pueblo vivió en angustia, el pueblo vivió limitado, pero cuando está en el desierto anhela volver a Egipto. Qué paradójico, qué actitud del pueblo. ¿Y qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel? Bueno, es que Dios le habla a Moisés a través de un llamado específico y tiene un encuentro con Dios. Y cuando él tiene un encuentro con Dios, su corazón cambia, su actitud cambia. Él sabe que ha sido diseñado para cosas extraordinarias. Él sabe que tiene una misión que cumplir, liberar al pueblo. Entonces, cuando tú tienes un encuentro con Dios y cambia tu corazón el Señor, tu perspectiva, tu corazón no solamente cambia, sino tu mentalidad debe cambiar. El asunto es que nosotros no nos apoyamos de la palabra del Señor como una herramienta. No entendemos que la palabra del Señor nos fue dada como un principio. Fíjate, un principio provoca un cambio de pensamiento, un cambio de actitud y un cambio de conducta. El principio, la Biblia es un libro de principios, no de conceptos. Cuando leemos los principios, estos deben de traer un cambio de pensamiento, un cambio de actitud y un cambio de conducta. Es decir, el principio nos redirecciona hacia donde Dios quiere que nosotros avancemos. Pero la mayoría de las personas no entienden porque su fundamento está mal. Dios le habló a Moisés y le dijo: saca a mi pueblo de la esclavitud. Dios te ha dado la responsabilidad a ti, varón, de liderar a tu familia, de mentorear y guiar a tu familia. Y no lo vamos a hacer con palabras, lo necesitamos hacer con ejemplo, porque las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo es importantísimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando los principios de la palabra del Señor. La mayoría de las personas que llegan a la iglesia hacen énfasis en las bendiciones de Dios. Todos anhelan bendición de Dios, pero pocos anhelan relación con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Nos gustan los mensajes motivantes de Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar. Mira, Dios tiene cosas grandes y extraordinarias. Eso es parte. Hay principios en la palabra del Señor que nos han sido dados para eso. Y es verdad, son para nosotros. Pero para llegar a ellos necesitamos acercarnos al que nos da esas cosas, y es Dios. Santiago dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Otro principio: si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. El asunto es que nosotros hemos sido permeados por una mala información, por así decirlo, o un mal fundamento. Esta mujer
se acerca a la estructura religiosa de ese tiempo. Eliseo era el representante de Dios, pero también era el líder de los profetas. Un profeta, uno de sus siervos había muerto en esa condición. La mujer se acerca a él buscando una respuesta. Y ve lo que le dice Eliseo. Cuando ella le dice, tu siervo ha muerto y han venido los acreedores, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? ¿Qué significa eso? ¿Qué cree que signifique? ¿Qué te haré yo? Ella estaba esperando una respuesta. Yo creo que estaba esperando que Eliseo sacara la chequera y le dijera, ¿cuánto necesitas? ¿Verdad? Yo creo que ella estaba, creo que ese fue el broche. Yo creo que estaba esperando que le dijera, no te preocupes, mira, vamos a orar o vamos a llamar a todos los hermanos de la congregación y vamos a levantar una ofrenda para ayudarte. A lo mejor pensó eso, ¿no? O a lo mejor pensó, dijo, bueno, a lo mejor Eliseo tiene los medios para ayudarme. ¿Qué te haré yo? Le dice él. Gracias. ¿Qué te haré yo? Déjame decirte esto. Ninguna religión puede satisfacer tus necesidades. El único que puede satisfacer tus necesidades y tus anhelos y tus deseos más íntimos y profundos es Dios. Ninguna religión puede satisfacer esos deseos. No se trata de hablar, no se trata de proclamar, no se trata de decir yo declaro y decreto la palabra, no se trata de vivir lo que la palabra dice. Porque mi diseño es, yo soy la imagen del Dios invisible que se hace visible en esta tierra para manifestar. Yo tengo que manifestar ¿qué? Un fruto. Yo tengo que manifestar una victoria. Cantamos y nosotros nos gozamos y a mí me encanta todo eso, pero tenemos que cerrar, como le decíamos en la promoción, la brecha. Lo que cierra la brecha entre el dicho y el hecho es el ejemplo. Hoy la iglesia, hoy tu familia, hoy nosotros requerimos hombres que modelen y que sean congruentes con lo que viven y con lo que hacen. Necesitamos eso, necesitamos hombres que se levanten en el poder y en la autoridad de lo que Dios les ha dado para vivir vidas victoriosas y traer lo invisible a lo visible para manifestar la victoria de Cristo. La mujer le pregunta a Eliseo, oye, está diciendo, ¿qué voy a hacer? Ya murió, ya no está, me dejó en ruina y me dejó en bancarrota. Ahora mis hijos me van a ser quitados. Y Eliseo le dice, ¿qué te voy a hacer yo? Dios, ayúdame, ¿cómo le hago esto? Dios, mira, no sé cómo sacarme esto. Dios, mira, no sé cómo dejar esto. Dios, mira, no sé cómo arrancarme esto. ¿Te suena familiar? Como que nosotros queremos que Dios nos arregle los problemas, cuando el diseño de Dios es, dice, tú tienes dentro de ti algo que se llama Espíritu Santo que mora en tu vida y Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es el que te dice, avanza, detente, camina para acá, camina para allá, porque Él es nuestro guía. El asunto es que nosotros no somos sensibles a la voz del Espíritu de Dios y le devolvemos la pelota a Dios, como diciendo, está bien Dios, ayúdame tú. Y dice Dios, yo ya te bendije con toda bendición espiritual. Tú ya tienes lo que se requiere. La mujer le dice a Eliseo, ¿qué? Mira, ayúdame. Y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? Y luego, me encanta porque le declara una palabra, que es aquí donde yo quiero detenerme un poquito. Dice, ¿qué te haré yo? Y luego le dice, declárame lo que tienes en tu casa. Y entonces la pregunta es, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en esta casa?
en este edificio espiritual? ¿Qué hay en esta casa? ¿Qué hay? La mujer se acerca y le dice, y Eliseo le dice: declárame lo que tienes en tu casa. ¿Qué tienes dentro? ¿Qué hay en tu casa? ¿Cuáles son las motivaciones en tu corazón? ¿Qué clase de convicción hay en tu interior? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay pureza o hay enojo? ¿Hay algo que no está siendo entregado o es algo que nosotros ¿cómo decirlo? Lo anestesiamos, ¿verdad? Con un evento como esto. Nuestro anhelo y nuestro deseo no es hacer un evento para decir, hicimos tantos eventos. No, nuestro anhelo y nuestro deseo es capacitarte a ti como hombre de Dios, con herramientas y principios que tú puedas ser efectivo, primeramente en tu vida, después en tu familia o con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en la escuela y en el lugar donde tú estás. Eso es lo que nosotros anhelamos, ver hombres que tomen su posición, el diseño que Dios les dio, y lejos de vivir sojuzgados y señoreados, ellos sojuzguen y señoreen. Ellos vivan a la altura de su circunstancia y vean con una vista mejor y vean más alto del llamado que Dios les ha dado, porque tienen un llamado extraordinario para tocar esta nación de una manera increíble. Pero nuestra vista está limitada y nuestros hábitos nos están apagando. Lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestra casa, nos está deteniendo para que nosotros alcancemos el máximo potencial que está dentro de nosotros. Y esa es la pregunta que hay en tu casa. Declárame lo que tienes en tu casa. ¿Hay queja? ¿Nada te sale bien? ¿Hay enojo? ¿Hay celo? ¿Hay pasiones desordenadas? ¿Hay malos hábitos? ¿Qué hay en casa? Muchos dicen: Dios, yo ofrendo y diezmo y no me va bien. Y entonces están así como diciendo: ¿por qué? Si tu palabra dice que si ofrenda y diezme me va a ir bien. No solamente es eso, es más profundo que eso. Es más profundo que eso. No se trata de venir, pagar una ofrenda y dar un diezmo y vas a recibir las bendiciones abundantes de Dios. No, se trata de que tú vivas una vida abundante primero en tu interior, a través de la persona del Espíritu Santo, que quites todo lo que te está limitando, que quites todo lo que hay en tu corazón. Eso no te lo va a quitar el Señor, es tú renunciando a Él, diciendo: esto me está limitando, no lo quiero, lo hago a un lado. Por eso te dije hace un momento que ninguna religión va a satisfacer tus deseos. ¿Qué clase de relación o intimidad tienes con Dios? ¿Qué hay en tu casa? Por eso, como que le devuelve la moneda Eliseo a la viuda, le dice: está bien, declárame lo que tienes. ¿No? Como que el Señor nos dice: ¿qué hay en tu casa? ¿Quieres ser un hombre bendecido? Sí, ¿qué hay en tu casa? ¿Quieres ser un hombre próspero? Sí, ¿qué hay en tu casa? Y entonces todos pensamos diciendo: no, es que está bien difícil, no, es que está bien duro. Una vez yo pasé por una experiencia bien terrible, y entonces yo estaba pensando, y cuando llegué una vez a este pasaje, porque Dios me ha hablado de muchas formas a través de este pasaje, entonces yo me quejaba con Dios, y me quejaba, y le decía: no tengo nada, todo lo he perdido, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquello. Y ahí era mi queja. Y Dios seguía diciendo: declárame lo que tienes. Declárame lo que tienes. Y yo no entendía qué era lo que se refería. Yo estaba mirando que había perdido todo lo natural, que había perdido todo lo que estaba a mi alrededor. Eso es lo que estaba mirando. Pero Dios estaba mirando no a mi alrededor, sino estaba mirando a mi interior. Declárame lo que tienes. Y cuando yo abrí esos ojos a esa realidad, entonces yo reconocí que tenía queja, que tenía amargura, que me sentía limitado, que me sentía empantanado. Y entonces, cuando yo reconocí eso, pero también reconocí que dentro de mí estaba la persona del Espíritu Santo, y entonces yo le dije: Espíritu Santo, ayúdame. Y a partir de ese momento fue empezar a limpiar la casa, empezar a poner orden en la casa. Y cuando tú pones orden en la casa, las cosas se alinean a la voluntad de Dios. Cuando tú pones orden en ti, en tu casa,
las cosas se alinean. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque tú vas a reproducir lo que eres y lo que tienes. Tú vas a reproducir lo que eres y lo que tienes. Y lo reproducimos a través del ejemplo. Lo reproducimos a través de la manera que hablamos y actuamos. Lo reproducimos en la manera en que nosotros nos conducimos. Lo reproducimos en la manera en que nosotros vemos a alguien e imitamos. Tú tienes un legado, tienes hijos, tienes esposa, tienes hijos que les vas a dar un legado y ellos te tienen que ver en otro nivel. Pero si no nos logran ver en ese nivel, algo está mal. Hombres temerosos de Dios en ruinas y en bancarrota. No nos sirve de nada. Yo no sé cuántos años sirvió este hombre en el templo. Yo no sé cuántos años estuvo, pero creo que ha de haber estado muchos años. Y a pesar de vivir muchos años en el templo, no alcanzó una seguridad y una estabilidad económica que cuando él muere deja a su esposa y a sus hijos en bancarrota y en deuda. Qué triste, ¿no? Y entonces la pregunta que yo me hice, ¿ese es el Dios que predicamos? ¿Ese es el Dios que servimos? ¿Ese es el Dios que amamos? Claro que no. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es poderoso. Él nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual. El asunto es que nosotros tenemos que responder, ¿qué hay en casa? ¿Qué es lo que hay en casa que te está limitando para alcanzar el potencial que Dios ha puesto dentro de ti? Por eso Eliseo le dice a la mujer, declárame lo que tienes. Y el Espíritu Santo te dice en esta hora, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te está limitando? ¿Qué hábito? ¿Qué pasión desordenada? ¿Qué engaño te está deteniendo para que alcances y desarrolles tu máximo potencial? El potencial que Dios te ha dado es impresionante, es importante. Tú tienes un ministerio y un sacerdocio que no puedes negarlo. Eso es lo que Dios te ha dado. El asunto es que nosotros tenemos que levantar nuestra vista. Eliseo le dice, vamos a la palabra, Eliseo le dice, declárame lo que tienes. Dice, tu sierva ninguna cosa tiene en su casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide vasijas prestadas, no pocas, a todos tus vecinos, vasijas no prestadas, no pocas. Entra luego. Creo que ya se oye. Dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, echa en esas vasijas. Dice, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Yo te decía hace un rato, tú vas a producir lo que eres y lo que tienes. Tú vas a producir lo que eres y lo que tienes. ¿Cómo lo hacemos? Con el ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Con la manera que hablamos y nos comportamos. ¿Cómo lo hacemos? Recuerda esto, Dios nos ha diseñado con un propósito y tú vas a llenar vasijas. Tú vas a llenar vasijas. Tú llenas vasijas en tu casa, llenas vasijas en tu trabajo, llenas vasijas en la escuela, llenas vasijas en la oficina, ahí llenas vasijas. ¿Cómo llenamos esas vasijas? La manera que hablamos y la manera que actuamos, la manera en que los otros nos ven y la manera en que nos están mirando. Ahora yo te pregunto, este hombre temeroso de Dios, ¿ese es nuestro Dios? Claro que no. Claro que eso no es nuestro Dios. Dios anhela hombres que sean levantados en un nivel impresionante, porque Él ya nos dio ese diseño. Él ya nos dio el propósito. Él dijo, yo quiero que ustedes vivan por encima de la circunstancia y no por debajo. Por eso yo te decía hace un momento que Él nos ha dado una imagen para manifestar. Nosotros vamos a manifestar lo invisible de Dios en esta tierra
a través de nuestras acciones y a través de nuestras palabras. La pregunta es, ¿qué hay en mi casa? ¿Qué hay en mi casa que me está deteniendo que Dios se manifieste? ¿Qué hay en mi casa que me está limitando para que Dios actúe? ¿Qué hay en mi casa que me está deteniendo el potencial que Dios ha soltado dentro de mí? ¿Qué hay? ¿Qué hay en mi casa? Lo que tú tienes, el defecto del hombre afecta a su eficacia. Entonces, yo quiero decirte hoy, mira, el Dios que nosotros servimos y el Dios que nosotros amamos, dice la palabra del Señor que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es decir, tú ya eres un hombre bendecido. Tú ya estás bendecido, no que vas a ser bendecido, tú ya estás bendecido en tu interior a través de la persona del Espíritu Santo. Él ha puesto un sello y dice, Él es mi hijo, y como es mi hijo, está bendecido, y como Él es bendecido, Él va a bendecir a otros. Pero tú tienes que despertar, tienes que levantar tu vista y hacerte esta pregunta: ¿qué hay en mi casa? ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué es lo que me está limitando? ¿Qué es lo que yo no puedo dejar? ¿Qué es lo que yo no puedo soltar? ¿Qué es lo que me limita para poder alcanzar el máximo potencial que Dios me ha dado? Y esa respuesta solamente la tienes tú. La religión viene y nos dice, mira, voy a decirlo con mucho cuidado y espero que no se malinterprete. Un encuentro no te va a cambiar. Una predicación no te va a cambiar. Un seminario no te va a cambiar. Una conferencia no te va a cambiar. Un solo evento no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es que tú pongas en práctica los principios de la palabra de Dios, porque los principios de la palabra de Dios son rectores. Entonces el principio va a cambiar tu mentalidad, el principio va a cambiar tu actitud, el principio va a cambiar tu conducta. Y cuando eso sucede, tú te vas a acercar a Dios, porque vas a anhelar más de Dios. Y cuando tú te acerques a Dios, Él se acerca a ti y te dice, dentro de ti reside el Espíritu Santo, y tú tienes todo el potencial para conquistar, tienes todo el potencial para salir victorioso, tienes todo el potencial para romper eso que te está limitando, tienes todo el potencial para que tomes tu autoridad y rompas con ese hábito, tienes toda la autoridad para tomar la palabra de fe y caminar en salud, tienes todo lo que se requiere dentro de ti. Dios no anhela hombres temerosos de Dios en bancarrota. Dios anhela hombres que le teman, pero que sean columnas fuertes, hombres victoriosos, hombres llenos del poder del Espíritu de Dios, que puedan decirle a este monte, quítate, y se va a quitar, la circunstancia y se va a quitar. Pero necesitamos elevar nuestra vista y preguntarnos qué hay en nuestro interior. Y sí, yo sé que muchas veces tú has venido a Dios y le has dicho, ya no puedo con esto, ayúdame. Y en ese momento pareciera que algo sucede. Yo te pregunto, ¿cómo crees que iba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Cómo crees que iba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Feliz, ¿verdad? Contento, gozoso, por fin, ya no más látigos, por fin, ya no más golpes, por fin, ya no más trabajos forzados, por fin, ya no más casas indignas, por fin. Pero pasado un tiempo, porque no habían tenido un encuentro genuino con el Señor, entonces intentaron regresar a Egipto. Olvidaron fácilmente todo el sufrimiento, olvidaron fácilmente toda la opresión, olvidaron fácilmente todo lo que los había limitado. A veces así somos en el Evangelio. Ya parece que todo está bien y olvidamos. Y viene cualquier circunstancia y nos mueve el tapete. Y pasa cualquier chava y por ahí volteamos. Y viene cualquier negocio turbio y le dices, no hay problema, al rato voy a la iglesia y me arrepiento. Pero hay alguien que te está observando, hay alguien que te está viendo, hay alguien que está mirando. Y tu casa, sin que tú te des cuenta, se empieza a llenar de cosas que no glorifican a Dios. Y de repente sucede lo que pasa en la Ciudad de México y en la de esa delegación.
viene el socavón, ¿verdad? Y se hace un hoyo de 25 metros de largo por 13 de profundidad. Y la gente dice: oye, pero si iba a la iglesia, oye, pero si servía, oye, pero si estaba adorando y glorificando a Dios. Es que algo en su corazón estaba chueco. Entonces, si tu fundamento está chueco, toda la estructura, todo lo que construyas va a estar chueco. Yo quiero, no quito de lado el gran milagro que Dios hace con esta mujer, pero sí quiero enfatizar que lo que hizo Dios es: no veas la religión como una respuesta, ve el poder sobrenatural como la respuesta para tu problema, para tu necesidad. Para ello le dice: ya que hayas tomado las vasijas, ve y enciérrate. Cierra la puerta. Y qué difícil es cerrarle la puerta a la circunstancia. Qué difícil es cerrarle la puerta cuando las cosas no están bien. Qué difícil es cerrar la puerta cuando hay motivaciones en tu corazón. Dices: sí, pero nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta. Qué difícil es cerrar la puerta cuando tú no has tomado una decisión de decir: yo voy a caminar en contrasentido, yo me voy a restringir a mí mismo, voy a morir a mis anhelos, a mis deseos, a mis pasiones. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés se encontró con Dios, vio la zarza. Cuando vio la zarza, se acercó. Su anhelo, su deseo era ir a apagarla, pero cuando llegó a esa zarza, tuvo un encuentro con Dios. Y cuando Dios lo cambió y lo transformó en el desierto, no se quejaba, tenía un destino, sabía dónde iba, sabía cuál era el camino. Encontrarse cara a cara con Dios en ese monte era su destino. Traer al pueblo para llevarlo al monte, para adorar al Señor, porque había encontrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú encuentres a Dios de una manera profunda, de una manera grande, entonces tu perspectiva va a cambiar y tu corazón y tu casa va a ser cambiada y va a ser quitado todo lo que está ahí. Y entonces van a venir tentaciones, sí, van a venir problemas, sí, van a venir muchas cosas, sí, pero tú tienes tu vista más alta. Y cuando tú tienes tu vista más alta, eso no va a bajar tu llamado. Y entonces vamos a formar una generación. La generación que viene va a ser victoriosa. La generación que viene va a ser próspera. La generación que viene va a ser rica. ¿Por qué? Porque nosotros hemos abierto una brecha. Dios te diseñó para cosas extraordinarias. Tu diseño es traer lo invisible a lo visible. ¿Cómo lo va a hacer? A través de tu vida, con tu ejemplo, con tu hablar, con tu actuar, con tu caminar, con el fruto que está en tu interior. La pregunta es: ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay queja? ¿Hay enojo? ¿Hay frustración? ¿Hay amargura? Porque dices: ay, yo he ofrendado y he diezmado y no salgo adelante. Hey, yo he hecho esto y no salgo adelante. Hey, he hecho lo otro. Y alguien viene y nos da un esquema religioso. No estoy diciendo que sea malo. Eso nos abre una puerta para mirar más allá y para ver a Dios de una otra dimensión. El asunto es que nosotros no brincamos. El asunto es que nosotros no avanzamos, nos quedamos porque vemos en una manera limitada. Esta mujer fue obediente a Dios y le dijo: me encierro. Y en lo secreto el aceite empezó a fluir. En lo secreto el Espíritu Santo va a empezar a hablarte. En lo secreto el Espíritu Santo va a empezar a revelarte. En lo secreto el Espíritu Santo va a decir: aquí, ajusta aquí, cambia aquí, transforma aquí, no hagas esto, no participes en esto, no te vayas por esto, no camines en esta dirección, cierra esta puerta, no tengas esta amistad. Yo sé que está sonando así, dicen: ay, pastor, está bien religioso. No. Cuando Dios le dio a Abraham una orden, Dios le dijo a Abraham: Abraham, quiero que vayas al monte Moriah y sacrifiques a Isaac. Y entonces Abraham decía: es el hijo de la promesa, ¿verdad? ¿Cómo voy a sacrificar al hijo de la promesa? Lo hubiéramos razonado, ¿verdad?
No, pues espérate, ¿cómo voy a sacrificar al hijo de la promesa? Pero él no, él tomó sus implementos, tomó la leña, tomó el cuchillo, tomó sus asnos, tomó a sus criados, y a pesar de lo ilógico que parecía la instrucción, él avanzó, porque él vio algo más grande, porque él observó algo más grande, porque él levantó su vista, porque dice la palabra del Señor que cuando llegó al monte Moriah, cuando iba a ofrecer a donde debía ofrecer a Isaac, él le dijo a sus criados: ustedes quédense aquí, yo y mi hijo iremos, adoraremos y volveremos. Él sabía que Dios tenía todo poder para sacarlo adelante, a pesar de lo ilógico que pareciera la instrucción. A veces si el Espíritu Santo nos sale, dice: no participes en esto, no te juntes con él, y tú dices: ay, ¿a poco? Van a decir que soy bien religioso. No camines por aquí. Ay, pero no tiene nada de malo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es la actitud de tu corazón que te está impidiendo avanzar en intimidad con Dios? Una vez que Abraham avanza, a pesar de lo ilógico de la instrucción, él ve más allá. Él ve lo que los demás no veían, pero él habló en fe. Iremos, adoraremos y volveremos. Su razón decía: te está pidiendo a tu hijo, pero su convicción decía: Dios es todopoderoso para sacarme adelante. Su razón decía: oye, esto es imposible, no se va a lograr. Pero su corazón decía: Dios es un Dios de pactos, y si Él pactó conmigo, va a cumplir su pacto. Tengo noticias para ti: Dios pactó contigo. En el momento que tú le dijiste sí, Él pactó contigo. Su sangre te ha rociado, su sangre te ha bañado. El pacto está en ti. No hay nada que tú puedas hacer para despegarte de ese pacto. Dios dice: eres mío, y te ha puesto un sello que se llama Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está dentro de ti y te dice: hey, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que te está limitando? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que amas que no has entregado? Porque así le dijo Dios a Abraham: lo que amas, entrégamelo. Al que amas, entrégamelo. Y Abraham empezó a caminar, no en emoción, sino en convicción. Cuando tú aprendes a caminar en convicciones y no en emociones, tu vida va a cambiar. Por eso te decía hace un momento, un principio cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra actitud y cambia nuestra conducta. La Biblia es un libro de principios. La Biblia es un libro de principios. Yo sé con todo mi corazón que Dios anhela hombres que levanten su vista, hombres que en este tiempo estén dispuestos a decirle: sí, Señor, me voy a restringir, me voy a limitar por algo más grande. Para ello tengo que hacer un sacrificio de aquello que me agrada, de aquello que me gusta. ¿Sabes por qué no se va de ti? Porque te sigue gustando y te sigue agradando. Cuando tú dices ya no más, eso deja de tener poder sobre ti. ¿Sí me explico, varones? Dios anhela una generación que hombres temerosos de Dios, pero exitosos. Hombres temerosos de Dios que lleven a su generación y a la segunda generación, a la tercera generación, más allá de lo que ellos pueden hacer. Hombres exitosos de Dios que vayan a una victoria asegurada. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio la victoria. Pero el asunto es: ¿qué hay en nuestro corazón que no hemos entregado? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Qué hay en tu casa que te está deteniendo? ¿Qué hay en tu casa que te está limitando? ¿Qué hay en tu casa que no ha rendido? Y que viene el Espíritu Santo y te habla y tú dices: sí, pero. Y te dice: quítalo. No, pero. No te va a hacer bien. No tiene nada de malo, pero. Sí me estoy explicando.
¿Me ayudas, Marcos? Mira, si algo aprendí de la lectura con Abraham, son 3 cosas. La primera es: aprende a obedecer a pesar de lo ilógico que sea la instrucción. La segunda es: declara la palabra de Dios y llama las cosas que no son como si ya fueran. Porque Él dijo: iremos, adoraremos y volveremos. Y la tercera es: aprende a caminar en convicción y no en emoción. Porque si caminas en emoción, mientras estés en la iglesia, a su nombre gloria. Pero sales de la iglesia y quién sabe qué pasa. Todo es bueno. ¿Sí me explico? Dios no quiere hombres como estos, temerosos de Dios, en bancarrota y en ruina. Dios no quiere esos hombres. Dios dice en su palabra que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Antes de que pisáramos este planeta llamado Tierra, ya éramos bendecidos. Y si no estamos siendo bendecidos, es porque hay algo en nuestro corazón que está limitándonos y deteniéndonos para alcanzar esa bendición. Y en esta hora yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Analices qué hay en mi corazón que me está limitando para alcanzar lo que Dios quiere que yo alcance. Y cuando lo identifiques, en un acto de fe y en un acto de venir y sacrificar eso, ponte de pie ahí donde estás en tu lugar. Identifica eso que te está limitando. Y si tú crees que hay algo que te está limitando para ser ese hombre que Dios anhela, ponte de pie. Ahora quiero irme más allá todavía. Si hay hábitos, escúchame bien, hábitos, adicciones que no has podido vencer, ponte de pie. La única manera que yo conozco para ser vencedores, renunciando a aquello que nos limita. Dios no quiere que vivas así. Dios no quiere que vivas limitado, ni lastimado, ni herido. Dios te quiere ver victorioso. Dios te quiere ver que tú levantes tu vista por encima de la circunstancia. Así es que en esta hora no te comprometas conmigo, comprométete con Él y dile: Señor, limpia mi casa. Ahí donde estás, dile: yo renuncio a este hábito, a esta adicción, a esto que me está deteniendo. Yo renuncio a ello, Señor. Ya no lo quiero en mi vida. Yo quiero ser el hombre que tú has diseñado que yo sea. El hombre que traiga las verdades invisibles a lo visible. El hombre que muestre una victoria. El hombre que cambie el destino de esta nación a través de cambiar primero a mi familia. Cambio yo, cambia mi familia, cambia mi entorno. Dile: Señor, yo no quiero vivir así ya. Y por fe yo declaro, Señor, que hoy salgo de aquí cambiado y transformado por el poder de tu gloria. Y mira, si hay algo que tú consideras que es fuerte y que tú dices: híjole, me va a ganar,
Yo te voy a invitar a que salgas de tu lugar, y aquí hay siervos de Dios que vamos a orar por ti. Si tú dices, no me considero lo suficientemente fuerte, todavía hay algo, sal de tu lugar y vamos a orar. Aquí